Y a manera ya continúo, ya bajaron, ya los niños se fueron, permítame introducirlo, hay muchos deseos, muchas ideas en la mente de uno, le diría del miércoles en adelante, y el viernes pues explotaron también, como está diciendo la hermana Ivonne. ¿Por qué? Porque el viernes se trajo un resumen de muchos mensajes en esta casa. Compartí al final con el predicador y él me decía, mira, que uno quisiera cambiar las cosas, y no puedes cambiar porque Dios le está hablando de esta manera a esta iglesia. Y fíjese que nos decían el viernes la manera de vencer. ¿Quién estuvo aquí? ¿Quién estuvo aquí? ¿Verdad que ese fue el tema que nos trajeron? La manera de vencer, a la manera de Dios. Y entonces nos decía en un momento dado que si usted quiere ver victoria, tiene que haber incluso unidad. Entonces, para que haya unidad, tiene que haber algo como individuo. Como individuo, yo tengo que regresar a orar. Yo tengo que regresar a leer la Biblia, porque eso es lo único que provoca unidad en nosotros. Y si entonces la iglesia está unida, de repente hay victoria. Y dijimos amén. ¿Cuántos volvieron el sábado a leer la Biblia en su rincón? Amén. ¿Cuántos esta mañana antes de salir volvieron a leer su porción? Es que voy para la iglesia. Eso no importa, la porción de hoy hay que leerla. Se nos está diciendo la manera de vencer. ¿Por qué? Porque Dios quiere que venzamos, que podamos vencer. Así que fue una manera muy, ¿verdad?, hermosa, muy particular de Él, su estilo de ministrarnos y de decirle a la iglesia que volvamos a hacer. Entonces a mí me fascina porque si quizás este servidor le dice a ustedes sencillamente, usted dejó de orar, usted me mira cruzado y usted me deja de amar. Sin embargo, cuando él dijo han dejado de orar y han dejado de leer, todo el mundo lo aplaudió. Yo dije, gloria a Dios, que tuvo que venir alguien de afuera para que lo aplaudan. Eso fue lo que ocurrió. Entonces se le dio permiso al muchacho, imagínense, estuvo desde que Moisés terminó hasta las 11:00 de la noche, dándole machete a la iglesia y diciéndole, conviértete a Jesucristo de nuevo, acepta al Señor como tu Salvador, reconcíliate en esta noche. Yo espero que usted lo haya hecho. Porque la semana anterior a la de mi esposa, que verdad estuvimos ministrando en Bayamón, la anterior, yo le dije a la iglesia que una decisión basada en obediencia es mejor que una decisión basada en derecho. ¿Se acuerda ese mensaje? ¿Se acuerda que le mencioné esa dinámica de un Abraham, cómo pudo abstenerse en su derecho de decidir para que escuchar minutos más tarde o tiempo más tarde a Dios decirle, mira toda la tierra, incluso la que tiene tu sobrino, porque te voy a dar la que él no escogió más la que él escogió? Me parece ver a una tsunamita regresando a la casa del rey y decirle al Señor, Señor, yo obedecí y en la hambruna me fui, sin embargo regreso a mi tierra, devuélveme por lo menos la tierra. Y escuchar a un rey decir, no solamente te devuelvo tu tierra, sino todo lo que esa tierra dio, aún en tu ausencia. Entonces hay un Dios llamando a un pueblo a la obediencia. A la obediencia. A la obediencia, iglesia. Y yo quiero en esta mañana reforzar eso un poco más. Estuvimos un tiempo bastante amplio, diría yo, tocando el hecho o tocando la verdad de que el conflicto suyo y mío no es con el pecado. Bastante tiempo tengo noción de ello, lo puedo buscar en los mensajes en el canal de YouTube. O sea, hay evidencia de que le dimos bastante duro a la idea de que lo que lo pueda paralizar a usted sentado ahí no es el pecado, porque el pecado fue derrotado. Y dentro de todos esos mensajes, y lo tengo que repetir hoy, si todavía hay alguien pecado, abogado tiene para con Jesucristo, ¿ok? Así que arrepiéntase en esta mañana si usted todavía está pecando. Yo no lo voy a exonerar al respecto. Usted viene y se arrepiente. Pero la realidad es que para el cristiano su conflicto no es con el pecado. Y te tengo noticias. Porque otra cosa que afecta al ser humano
es la voluntad. Y de eso vengo a hablarte hoy. Así que antes que usted se me acomode, vaya conmigo a la palabra, póngase sobre sus pies un momentito. Ya lo dejé ahí como con él. Vaya al libro de Filipenses. Capítulo 2, por favor. Saludamos en el amor de Jesucristo. Permítame, yo tenía tantas ideas para empezar y empecé con la pierna que no era. Porque yo tenía que empezar esta mañana diciéndole que le doy gracias al Señor por 29 años de vida al lado de la que es mi esposa. Y hoy celebramos 29 años, aleluya, de ella soportarme a mí. Si usted le pregunta y si me pregunta a mí en privado, pues yo le digo de soportarla a ella. Y ella lo puede preguntar a usted en público, sin embargo a mí me pregunta en privado. Así que yo tenía pensado comenzar así. Ay, ay, ay. Eso fue Ivonne que me cucó. Capítulo 2 del libro de Filipenses, el versículo 12. Dice así en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. O sea que usted no hace esto porque esté en líder o no viéndolo. Amén. Sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Porque Dios, quiero repetir quiero que lo subraye si alguna vez no lo ha hecho, debería de estar pintado y anotado, porque es uno de los textos que uno debe de aprenderse. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Si fuera otro mensaje, pues seguiríamos con el próximo, por eso déjelo para después. Padre, gracias. Gracias por permitirnos esta mañana, Señor, estar en tu presencia, por poder adorarte, exaltar tu nombre, cantarte, bendecirte, levantar las manos. Gracias, Señor, por la vida y gracias por este privilegio. Ahora nos vamos a sentar a la mesa. Señor, tú la tienes servida para cada uno de nosotros. Así que danos la gracia y la sazón para poder enseñar lo que has puesto en nuestro corazón. Toda la gloria, repito, te la daremos a ti. Amén y amén. Puede sentarse, amado. Mencioné que ya se manejó el pecado. Jesucristo destruyó el pecado en la cruz del Calvario. Jesucristo destruyó el pecado en la cruz del Calvario. Jesucristo exhibió derrotado los demonios en la cruz del Calvario y llevó toda enfermedad en sus espaldas, colgado de ese mismo madero. Hay cosas que hay que acabar de creerlas, de aceptarlas. A nosotros, repito, qué fácil, repito porque lo he dicho otras veces, qué fácil se nos hace que un médico se pare delante de nosotros y sus palabras nos taladren y nos destruyan. Qué fácil es que cualquiera en la calle nos ofenda, nos insulte, traspasando nuestro corazón y que nosotros lo creamos. Sin embargo, se supone que como cristianos a diario escuchemos una voz que se nos pasa diciendo y hablando en una misma dirección. Una dirección de victoria, como nos decían el viernes, una dirección de bendición, porque en Jesucristo hay bendición y porque Jesucristo es nuestra victoria. Se nos hace difícil
Yo no le puedo señalar porque va a decir yo, usted es el pastor. Por eso decía que interesante que llegue otra persona a decir lo mismo. Porque si el Espíritu del Señor viene a esta iglesia por recursos que nos han dado testimonio, de que oyen la voz de Dios y la obedecen a la hora de ministrar, si viene el Espíritu a decir hay que regresar a orar y a leer, es porque no se está haciendo. No se está haciendo. Y cuando usted sustituye el alimentar su alma con las cosas de arriba, las va a terminar, ¿qué? Alimentando con las cosas de abajo. Y ese principio está ahí. Eso no hay más nada. Entonces usted tendría que levantarse y decirle al predicador del viernes, usted se equivocó, bájese de ese altar. Pero por lo menos lo que yo vi estando aquí hasta tarde en la noche, es que usted dijo amén, incluso pasó al altar. La iglesia, dije, entonces, tiene otro tema del cual como ser humano tenemos que tocar. Se llama voluntad. Y yo acabo de leer aquí dos textos muy conocidos. El primero dice que hay que obedecer en ausencia o en la presencia del apóstol. Está hablando Pablo. Y dice que hay que ocuparse en vuestra salvación con temor y temblor. Cuando dice ocuparse en la traducción que pueda decir aquí ahora, ocuparse en vuestra salvación, no se está refiriendo en que usted se tenga que salvar. ¿Por qué? Porque usted es salvo. Amén. Pastor, cambiaste la teología, una herejía. No, no le he cambiado. Ante los ojos de Dios, la obra de Jesucristo es tan perfecta que usted es salvo. A los ojos del Padre, por la perfecta obra de Cristo, usted es salvo. Quienes perdemos la salvación, si fuese el caso, somos nosotros, cuando nos descuidamos, cuando abandonamos. Entonces Pablo pues, está queriendo decir, oye, necesito que se ocupen en las cosas de su salvación, en los asuntos de la salvación, en lo que compete a la salvación y que lo hagan con temor y temblor. No hagan las cosas como el papagayo, no las hagan por hacer, no caigan en la religiosidad, no caigan en una doctrina, no caigan en un escenario mecánico. Necesito que se ocupen en los asuntos. Y el predicador el viernes nos dijo, ¿cuáles son los asuntos de la salvación? Leer la palabra diariamente y hablar con el Padre diariamente, dándole espacio a que Él nos hable a nosotros. Se supone que esa sea mi responsabilidad. Sumado al ayuno, sumado al congregarme y sumado a buscar la experiencia del bautismo del Espíritu Santo, con el cual fui sellado desde un principio. Entonces, cualquiera pudiera poner objeción al respecto. Cualquiera pudiera decir, pero es que eso no es fácil. Es que cualquiera me puede decir, pastor, eso es complicado. Pastor, es que yo necesito ayuda. Te tengo noticias. Jesucristo hizo una obra tan perfecta que cubrió el ABC completo del ser humano. No voy a decir el ABC de la salvación o el ABC de la victoria. El ABC completo del ser humano fue cubierto por la obra redentora de Jesucristo, porque no solamente Jesucristo deshizo el pecado y lo destruyó, sino que intervino en la voluntad del hombre también. Perdón. ¿Qué hizo Jesucristo? Próximo versículo. Él puso en nosotros el querer como el hacer. ¿Sabe lo que significa eso? La voluntad. ¿Sabe algo? En usted
están las herramientas completas para hacer lo que usted ya sabe que tiene que hacer. Amén. Santo. En nosotros está eso. Jesucristo no nos dejó desalmados. Jesucristo no nos salvó a nosotros para tirarnos aquí a tratar de identificar una teología o tratar de identificar una doctrina o tratar de identificar un estilo de vida. Jesucristo nos puso aquí completos. La iglesia está completa en Él, alabado sea el Señor. Usted como creyente está completo en Jesucristo. Yo traje unas cosas anotadas para no desviarme mucho e irme por los paseos. Como empecé, como le dije, yo quería empezar de una manera, no lo anoté y me fui por otro lado. Aunque es de errar de seres humanos y me pude rectificar. Pero este asunto de la voluntad, yo quiero que usted lo pueda discernir un poquito más. Tenemos que entender, tenemos que creer, tenemos que aceptar que nuestra voluntad está de acuerdo con la de Dios. Tenemos que creer, tenemos que aceptar, tenemos que confesar que nuestra voluntad está de acuerdo con la de Dios. Que lo que Dios nos está exigiendo, en otras palabras, lo podemos hacer. Porque si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No se trata nada más de mis caprichos, de mis deseos, de los momentos del monte de la transfiguración, de los momentos sobrenaturales. No, Dios no me está diciendo que Él me va a ayudar en esos momentos de faranduleo. Él me está diciendo, es en aquello que está en lo profundo, en lo secreto tuyo, que yo te doy la victoria para que puedas vencer. Así que, si la voluntad de Dios está en mí y el asunto no se trata con el pecado, hay algo más en nosotros que nos hace la guerra. Pablo dijo, oiga, lo que quiero hacer, no puedo hacerlo. Y lo que no quiero, eso hago. ¿Qué estará diciendo Pablo? El apóstol a los gentiles. El hombre el escritor de casi todo el Nuevo Testamento. Me está hablando de nuestra realidad. Porque si alguien aprendió a no ocultarla fue Pablo. Pablo prefería exponerla. Por eso tuvo el privilegio de poder regañar a Pedro y decirle, Pedro, no seas hipócrita. Pues porque él ya hace rato se había dado cuenta también, ¿verdad?, de lo que él podía cometer. Cuando el Señor entró en contacto con nosotros, o sea, cuando yo alcé mi mano, cuando yo alcé mi mano y lo confesé delante de los hombres, inmediatamente el Señor entró en mi corazón, lo limpió de pecado y puso en mí su voluntad. Desde el primer momento. ¿Qué ha sucedido de ahí en adelante? Que yo he madurado. Eso es lo único que ha sucedido. ¿Ok? Ahora, la mayoría o algún % de nosotros pudiera estar diciendo, pero es que eso de la voluntad de Dios, como que yo no estoy de acuerdo con Él, o como que sí o como que no. Bueno, repito, estoy partiendo de que usted entiende en esta mañana, o va a salir de aquí entendiendo, que su voluntad y la de Dios son una, y que su lucha no es contra el pecado, y que usted ahora va a identificar conmigo qué es lo que ocurre. ¿Ok? ¿Qué hace, amado, para entrar de lleno? ¿Qué hace que un cristiano desobedezca? ¿Qué hace que usted y yo, sabiendo que Dios nos ha prometido
No hagamos las cosas que Él nos dice, que traerá como consecuencia la totalidad del evento, porque usted me dijo que entendió el mensaje de Abraham. Y el mensaje de Abraham fue simple: teniendo el derecho y siendo el portador de la promesa, le dice a su sobrino: escoge la tierra que tú quieras, porque yo voy a escoger después de ti. Te cedo mi privilegio, mi derecho te lo voy a ceder. Y sin embargo, viene y le dice el Señor, cuando eso ocurre o cuando eso termina, viene y le dice el Señor: mira, Abraham, ven acá, ahora te voy a enseñar un principio. Lo dejaste a escoger primero sobre tu derecho, pero yo te quiero decir que todo ahora, incluyendo lo de él, te pertenece. Usted sabe eso ya. Usted lo sabe. Y yo creo que usted salió fortalecido ese día diciendo: voy a obedecer a Dios, voy a regresar a la palabra del Señor. Y quizás usted comenzó, aquello fue un domingo, quizás usted comenzó lunes a leer la Biblia de nuevo. Quizás usted se decidió venir el lunes a la oración. Quizás usted decidió acompañarme un martes en la madrugada y lo hizo. Y quizás usted vino y levantó de nuevo las manos. Y quizás usted vino y aplaudió de nuevo al Señor. Yo no sé cuántas resoluciones usted ha hecho y las veces que la ha hecho. Pero la realidad es que volvemos a caer en lo mismo. Y como dice mi hermana Ivonne, empezamos a buscar: el problema seré yo, el problema será el pastor, el problema es adoración, el problema es el predicador. ¿Quién es el que está en pecado? Porque rápido buscamos pecado. Abrimos el closet y sacamos el fantasma a ver si hay. Y empieza usted a ver las telarañas y empezamos a buscar entre las moscas estas de la polilla. Y no. A mí me gustaría que usted entendiera hoy, porque los últimos mensajes en esta casa están diciendo que Dios se apresta a bendecirnos. Los últimos mensajes de esta casa le están diciendo que Dios se apresta a descender. Y me entristece que usted no sea partícipe el día que eso ocurre. Me va a entristecer. ¿Qué pasa? ¿Por qué no obedecemos? ¿Sabe cómo se llama? Lo anoté para no cambiarle el nombre. Perversidad. En español puertorriqueño, terquedad. Ahora se fue todo el mundo y me quedé solo. Estos mensajes son los que predica mi esposa. Los mensajes que me predica mi esposa, hemos concluido cuando los estamos analizando, que puede decir cualquier cosa y usted la aplaude y la bendice. Se supone que usted hubiera dicho amén y la hubiera aplaudido, porque mi esposa, lo digo yo, y ya puso trompa. Sí. La semana pasada ya hizo como le dio la gana con la iglesia. Y todo el mundo la felicitaba. Y yo buscando una felicitación. Es terquedad. Le tengo una nueva para las tacitas. Hubo el tiempo de Dios diciendo: deja la changuería y acaba y acepta tu responsabilidad. Hoy vengo a decirte: deja la terquedad y comienza a obedecer, porque te conviene. Te conviene, iglesia. En nosotros hay algo que se resiste. Es parte de nuestra naturaleza. Se resiste. Mire, amado, aquí hay gente que le está diciendo a Dios: sácame de la iglesia. Y Dios le dice: no te voy a sacar de ella. Y prefiere estar enturunado en una esquina y ni se goza en un sitio ni se goza en el otro. Y uno la mira y dice: bendito Dios, dale salida. Y Dios me dice: es que no le puedo dar esa salida hasta que no la haga libre. La terquedad nos roba. La terquedad nos anula. La terquedad nos priva. Estoy tratando de sacar todas las palabras de domingo.
Es más, nubla nuestro entendimiento. No te percibe entender el mensaje que te dice: si me obedeces, te bendigo más que por tu derecho. Entonces, empezamos un poquito. Y usted ve que es un poquito, sin embargo, nos anulamos nuevamente. Yo recordaba cuando me convertí al Señor. Y sin mencionar nombre, el modelo que yo tenía vivía frente a mi casa. Y el modelo frente a mi casa lo que me enseñó es que hasta que yo no consiguiera la bendición de Jehová, no había espacio para otras cosas. Y entonces él cogía los fines de semana y se retiraba. Y él cogía las noches y se iba a orar. Porque él estaba peleando por algo que quería. Y ese fue el modelo que yo aprendí. Y el modelo que yo aprendí me enseñó que cuando otros estaban en la playa, cuando otros estaban en el jangueo, cuando otros estaban en el vacilón, yo estaba en la presencia de Dios buscando lo que Él me dijo que Él me iba a dar. Porque si Él habló, Él no miente. Dios es real, iglesia. Entonces, si yo reconozco que hay algo que falta, ¿a quién le voy a hacer caso? Si Dios me prometió completar su obra en mí, ¿qué yo debería de hacer? Me voy para acá porque mi naturaleza me dice que yo también tengo derecho a la playa, al jangueo, el vacío. No estoy condenando a nadie con la playa, ¿sabe? Aquí no hay doctrina de playa, de pecado, de cine. Yo no condeno eso. Estoy diciéndole, hay momentos en que yo me rasco mi cabecita. Porque sabiendo que estás en necesidad, oye, tiraste para el monte. Ay, Dios, se me zafó. Sí. Porque hasta que, ¿cómo yo voy a dejar mi lugar en el Señor sabiendo que se me ha servido una mesa? Porque sencillamente me da la gana. Entonces, ¿es mi Señor o no es mi Señor? ¿Es mi Señor o no es mi Señor? Porque créame, cuando hablamos de Señor, hablamos de Señor. Siervo, Señor. Señor, siervo. Entonces no es un Señor que quiera venir a imponerse para hacerme la vida mal, sino que para colmo servimos a un Señor que aun siendo su siervo, lo que desea es bendecirme. Quiero completar el matrimonio en tu casa. Quiero traer a tus hijos al evangelio. Quiero hacer esta obra en tu vida. Te quiero sanar, te quiero libertar, te quiero restaurar. O sea, lo que Dios quiere es que tengamos acceso mejor a la mesa que Él sirve. Sin embargo, nosotros le decimos: Señor, eso puede esperar porque yo tengo el derecho de tener un tiempo de asueto. Ay, Dios. Dios puso en nosotros la voluntad de decidir. Eso nos diferencia mucho con los animales, ¿verdad? Con los demás que conocemos, que no son como nosotros. Y tenemos que acabar de entender que cuando usted nace de nuevo, su fuente de voluntad es del Todopoderoso. Cuando usted aceptó al Señor como su Salvador, su fuente de voluntad se llama Espíritu Santo de Dios. Porque Dios es el que pone en nosotros el querer como el hacer. Eso no puede haber más duda en nosotros. No trate de justificarse. Usted decidió hacer otra cosa, perfecto, el pastor no lo puede juzgar, pero tiene que aceptar en esta mañana que sabiendo que usted no está bien en el Señor, usted ejerció sus derechos. Y sus derechos como consecuencia le van a dar lo meritorio a ellos. Pero lo que es la bendición de Dios,
No se la puedes pedir a Dios ni enojarte con Dios. ¿Por qué? Porque no te fuiste a lo excelente. ¿Cuántos años yo prediqué aquí dejando lo bueno por lo excelente de Dios? Es bueno tener un tiempo en familia. Es bueno tener unas cosas. Pero hay algo más excelente que te dice Dios en esta mañana. Y que lo sabemos porque conocemos el texto en los evangelios. Busca el reino de Dios y su justicia. Y los demás vendrá por añadidura. Y es muy fácil tapar el cielo con la mano. Yo escucho a veces. Cómo hemos descuidado esa oración. Hoy tenemos tiempo para volver a ayunar. Tenemos tiempo para poder a pelear por nosotros. Pero ¿qué pasó? ¿Por qué no estás peleando por los tuyos? ¿Por qué te enteras que tus hijos se siguen perdiendo? ¿Por qué tus nietos se siguen perdiendo? ¿Por qué tus sobrinos se siguen perdiendo y tú no haces nada? Hoy yo te estoy identificando cuál es el problema. Lo terco que nos hemos vuelto. Ay Dios, pastor. Prefiero a la pastora. Amado, la terquedad es una barrera poco inteligente que rechaza la revelación de Dios. Y lo único que hay que hacer, o lo único que destruye la barrera de la terquedad, es la obediencia al Espíritu Santo. Lo único que lo destruye. El día que te decides obedecer la primera vez. Una primera. El día que tú decidas hacer lo contrario que te dice tu razón y tu sentido común, tu ego. El día que tú decidas romper eso con la autoridad de Dios, te tengo noticias. Ese día destruyes esa fortaleza en tu corazón. Ahora, estoy hablando de gente atrevida. Estoy hablando de atrevimiento. Estoy hablando de gente que hoy piense si realmente usted está delante de la presencia de Dios. Si usted realmente tiene esa intimidad con el Señor. Porque no es una intimidad de que yo me acerco a Dios y cuando quiero me alejo. Porque eso no es cierto. ¿Qué dice la palabra del Señor? Que la plenitud de Dios habita en nosotros. O sea que esto es algo de que usted no se desprende. Como dicen algunos, me voy a quitar el uniforme de cristiano 5 segundos. No te lo quitas ni 5 segundos. Como yo he tenido que decirle a 2 o 3 también. Cada vez que tú miras la pornografía, tú estás obligando a Dios a ver lo que tú ves. Porque Él está dentro de ti mirando lo que tú estás viendo. Cuando tú estás hablando chisme y murmurando, tú estás obligando a Dios a hacer lo mismo. Porque Él está en ti. Y me estaba preguntando alguien en estos días, pastor, ¿cómo puedo aplicar la enseñanza de la vasija de barro en el Antiguo Testamento con el Nuevo? Porque la Biblia dice que una vez una vasija fuese separada para Dios en la antigüedad, la misma, si tocaba algo inmundo, había que romperla. Y yo me eché a reír y le dije, creo que ya tú sabes la respuesta que te voy a dar. Porque si yo soy vasija limpiada por Dios, cada vez que toque algo inmundo, Dios tendrá que empezar de nuevo. Y por eso nos preguntamos, ¿por qué aquel que vino último ya está siendo bendecido? ¿Sabes por qué? Porque de alguna manera decidió ignorar su derecho, su terquedad, su changuería y decidió acercarse a Dios. Sin embargo, tú sigues ahí,
obedeciendo a la razón. No, la razón dice que hay que tener un balance. En Jesucristo lo único que hay es fe. No hay razón, no hay sentido común que opere. Jesucristo operó por fe. Todo el tiempo que estuvo aquí tratando de demostrarlo. Su vida histórica debería ser el modelo a seguir. Su vida histórica se basaba en esconderse en su presencia. Cada vez que Jesús hacía un milagro, un señalamiento, le decía al Padre: gracias, me lo dijiste anoche. Gracias, ya me lo habías mostrado. Quiere decir que había una conexión de tal manera que él podía conducirse en el día como el Padre quería. Nosotros andamos a veces por ahí, amado, dando tumbos. Nosotros andamos por ahí a veces pensando lo que Dios quisiera. A veces andamos por ahí errantes, amado, errantes. Lo repito porque quiero que usted se lo lleve. No quiero que se lleve la palabra terquedad como una ofensa. La barrera de la terquedad, la única manera que hay que vencerla es a través de la obediencia del Espíritu Santo. La única manera que hay para vencer lo que hasta el día de hoy nos ha detenido de ver nuestra victoria como iglesia se llama terquedad, amado, se llama terquedad. Por eso es que la hermana estaba diciendo: si el técnico decide hacer su parte, si el que está aquí decide hacer su parte, si el otro decide hacer su parte, esta iglesia va a recibir una victoria. Pero si uno de los que tenga que participar se detiene, todo se detiene. Todo se detiene, iglesia, todo se detiene. Bendito sea el Señor. Mire el asunto de la voluntad. Pues continúo, permítame. La Biblia dice que todo lo que pidamos, ¿qué? En su nombre, eso haré, o eso Dios hará, o eso es lo que se nos ha de contestar. Todo lo que pidamos al Padre en su nombre. Y usted sabe que a veces nosotros nos llenamos, ¿verdad?, la boca, y me incluyo en ello, y empezamos a decir: en el nombre de Jesús bendice, en el nombre de Jesús bendice. Amado, lejos de la verdad. Lejos de la verdad, porque no se trata de decir esa frase como algo trillado o como un amuleto de buena suerte. Cuando usted y yo estamos en el Señor, podemos pedir lo que quisiéramos y Él lo haría. Se trata del grado de intimidad con el Señor. No se trata de hablar. No se trata de hablarlo. No se trata de decirlo. Por eso ahorita dije la disyuntiva, o le mencioné la disyuntiva de decir: bueno, venga acá, ¿es mi Señor o no es mi Señor? Porque si es mi Señor, estoy llamado a obedecerle. Pero la realidad es que por derecho hacemos muchas veces lo que nosotros querramos. Pues entonces, de la misma manera que tenemos que poner un signo de interrogación a ver si obedecemos a Dios porque es Señor o porque nosotros lo creemos meritorio, pues en esta hora también te digo: ten cuidado a la hora de hablarle al Señor, porque el hecho de que diga todo lo que pide en mi nombre te será dado o eso se hará, no significa que es decir su nombre, sino vivir en intimidad. Cuando usted vive en intimidad, en una relación donde no hay interrupción, usted comienza a decirle a Dios las cosas. Y Dios empieza a revelarle también las cosas a usted. ¿Ve? Ahora, uno de los ese nombre o ese tipo de oración, todo lo que pide en mi nombre, eso se hará. Uno de los secretos que envuelve, sigo hablando de voluntad, no me estoy yendo y voy rapidito, tiene que ver con la intercesión. Tiene que ver con la intercesión. El hecho de que la voluntad de Dios esté en nosotros nos tiene que llevar a un estilo de vida de Jesús. Y el estilo de vida de Jesús, ¿cuál fue? Siempre preocupado por el prójimo, nunca preocupado por sí mismo. Por ende, cuando hablamos de voluntad, hablamos de intercesión.
Y cuando hablamos de orar en intercesión, tenemos que mencionar su nombre. ¿Por qué? Porque no se trata de interceder. Déjame ver. Vamos a usar de Janet, que la tengo al frente. Entonces de repente yo veo a Janet con su tristeza y su congoja. Y yo empiezo, ay bendito Dios, bendice a Janet. Lo digo. No, dame permiso, sí. Sí, hazlo, rápido. Me turba. ¿Tú me das permiso? Sí, ok, dale, él me lo dio. Entonces, está todo, y yo acá estoy, Padre, dale a Janet un novio. Padre, dale a Janet un novio. Padre, ya le da el novio, bendito que está sola. En las piedras hace frío. Señor, en las piedras hace frío. Dale un novio. Ay, bendito, pobrecito. Y de repente, ya me miraron mal, tengo que cortar. El Espíritu del Señor me viene a cuestionar. ¿Será esa mi verdadera necesidad en Janet? En otras palabras, lo que estoy diciendo, cuando usted logra entender la voluntad de Dios, que tiene que ver con la intercesión, y a la misma vez entiende lo que es intimidad, usted comienza a interceder no porque se identificó con la persona, sino porque se identificó con Dios. Acuérdese que lo que yo quiero destruir en esta mañana es la terquedad. ¿Ok? Para destruir dicha palabra, necesito que comprenda cómo funciona la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no se va a identificar por lo que yo puedo ver que necesita Janet, o por lo bien que me caiga Janet, o por lo mal que me caiga Janet. Porque imagínese cuando usted intercede por alguien que le calma, ¿qué es lo que usted le pide a Dios? Ay, Señor, fuego descienda del cielo. Purifícalo. Que lo parte un rayo. ¿Verdad que oramos de muchas maneras que quizás hoy nos reímos? Sin embargo, ese es el deseo. Esa es la realidad del corazón. Pero cuando la voluntad comienza a gobernar conforme a Dios, o sea, la voluntad de Dios en nosotros, y usted destruye lo que es la terquedad, usted comienza a identificarse, ya no porque Janet necesite un novio, ya no porque Janet pase frío en la noche, sino porque quizás Janet necesita una experiencia mucho más profunda con Dios para el ministerio al que ella ha sido llamada. Pero son cosas que no le competen a la carne. Son cosas que usted no sabe a menos que el Espíritu se las revele. Y quiero que entienda eso, quiero que lo entienda, lo necesito. ¿Por qué? Porque a veces nosotros nos inventamos cosas que se las ponemos a Dios como si fueran en bandejas de plata. Dizque parte de qué, de algo. Le decimos a Dios, no, este es parte de mi ministerio, este es parte. Oiga, y nos creemos unas cosas. Y nos inventamos unas cosas que están bastante lejos de lo que Dios verdaderamente desea para nosotros. Míralo de esta manera. Y ejemplo, regreso a la intercesión. La intercesión es un ministerio oculto que produce fruto a través del Padre. Es algo que usted nunca va a recibir reconocimiento alguno. Es algo que nadie le va a agradecer. Es algo que nadie le va a aplaudir. Es alguien que es algo que nadie se va a enterar. ¿Ok? Repito, la intercesión es algo por lo cual usted nunca va a recibir premios, aplausos, vítores, reconocimiento alguno. Nadie se va a enterar. Solamente entre el Padre y usted. Pero eso lo va a llevar ¿a qué a usted? Como dije ahorita, a una victoria mayor por obediencia. Va a provocar la unidad entre nosotros y como dijo el predicador el viernes, va a haber victoria sobre esta casa. ¿Por qué? Porque usted sale decidido a entrar en una comunión real, genuina, no de muñequito, no de cómics, sino genuina, hasta que Dios pueda ¿qué? Empezar a hablarle de la manera que acabo de escribir. No,
Yo tengo que interceder por esa mujer porque Dios está tratando con ella de una manera fuerte. Ay, bendito, pero es que está sola en el mundo. No, olvídate si está sola o no. Dios no se trata de lo que pida la carne, se trata de lo que el Espíritu dice. Y entonces yo estoy creyendo algo, que si Dios le da las cosas del reino juntamente con las del reino, le da las demás cosas. Y puede que aquí a fin de año casemos a Janet. Amén. Por eso un predicador nos estaba diciendo el viernes: si tú has creído y eres propiedad de Cristo, buscad las cosas de arriba. Usted va a tener que cambiar la manera de pensar a la hora de tomar decisiones en su entorno. Y en vez de estar basándoselas en la razón, comience a basarlas en las del Espíritu, por favor. Mire lo que la Biblia le dice. Y deje la terquedad a un lado. ¿Cuántas veces más Dios le tiene que decir que lo ama? Y que te quiere usar. Y cada vez más con la moña alzado, con la trompa de elefante. Y más me enojo con Dios, y más me enojo con Dios. Ahora lo nuevo es: más me enojo conmigo mismo. No se trata de con quién te vas a enojar. Se trata de entender que Dios te dice: al renunciar a tu derecho, me das la oportunidad de bendecirte aún más. Déjame bendecirte entonces. Y de repente usted cambia. Y en vez de estar enojado por lo que anteriormente, usted tiene derecho a estarlo. Yo tengo derecho de llegar a la iglesia feliz. Y siempre tengo que llegar enojada o enojado. Pues yo te estoy diciendo algo hoy: renuncia a tu derecho a tal felicidad y verás cómo Dios te da la victoria. ¿Por qué? Porque vas a poder comprender lo íntimo. Lo íntimo, ¿por qué? Porque va a haber una intercesión genuina, una intercesión real. ¿Por qué? Porque las cosas van a ir al punto clave. ¿Cuál es el punto neurálgico del cristiano en Jesucristo? ¿Cuál es? ¿Cuál es el punto neurálgico en Jesucristo para la iglesia? ¿Cuál es? La obra expiatoria. Donde, que yo dije al principio y repasé, donde Satanás fue derrotado, el pecado destruido, los demonios exhibidos, derrotados, y la enfermedad colgada del madero. Entonces, de repente, mi relación es genuina con Dios. ¿Qué estamos hoy hablando? ¿De qué se está predicando hoy en día en general? ¿De pactos? Como si tuviéramos poder alguno. ¿De qué se está predicando hoy en día? ¿De las bondades de Dios? ¿De que el Padre es mi Padre? Eso es lo que hoy se está predicando. No, porque Dios es mi Padre. Y si yo comparo con mi Padre terrenal, error. Porque Dios es mi Padre por los méritos de la obra expiatoria de Jesucristo. De lo contrario, no fuese mi Padre. Dios es mi Padre por la obra expiatoria de Jesucristo en la cruz del Calvario, que al perdonarme y limpiarme, me reconcilia en una relación paternal por medio del Espíritu. Y el Espíritu me permite decirle: Abba Padre. Gloria a Dios por eso. Pero no puedo seguir comparando. O sea, amado, le estoy tratando de decir: hay unas cosas que se están enseñando que nos siguen alejando, que vienen a aportar, no sé si del mismo infierno, a nuestra naturaleza, que lo que nos hacen es que fortalecernos en nuestras áreas de debilidad, como es la terquedad.
Ay, ese pastor exige que yo esté en la iglesia ayunando, pero fíjate, yo fui a esa otra iglesia y en esa iglesia me predican que se puede ir a todos sitios. Ay, mira, yo fui a esa iglesia, que esa iglesia nada más abre los domingos, porque ellos consideran que una vez en la semana basta. ¿Ve? Y empezamos a alimentar, y empezamos a alimentar. Y de repente ya no venimos un lunes, ya no venimos un martes en la madrugada. Y cuando miro para el lado de mi casa se está destruyendo. Mi matrimonio va barranca abajo. No es el diablo. No es el diablo. Él está derrotado. Él ya se le dictó sentencia al lago de fuego y azufre. Él está esperando que la consuman. Él está derrotado. ¿Cuál es el problema entonces? Que aunque vemos que nuestro mundo se desploma a la derecha y a la izquierda, nos resistimos al llamado de Dios. O le decimos a Dios, ¿cómo vamos a servir? Yo he conocido gente, personas, amistades, que le dicen a Dios o se gastan para Dios en X o Y cosas. Establecen un sistema. Sí, ellos establecen un sistema. ¿Por qué? Porque es más fácil crear un ministerio que sirva a Dios que adorar realmente a Dios. ¿Oyó lo que acabo de decir? Es más fácil crear un ministerio que sirva a Dios, que digas tú que sirve a Dios, que adorar al Señor en espíritu y en verdad. Y nos gastamos en ese ministerio, ¿saben? Nos gastamos. Y tristemente permitimos que nuestra vida se gaste, se desperdicie, en vez de estar realmente enfocados en lo que realmente conviene, Jesucristo mismo. Jesucristo mismo. Jesucristo mismo, iglesia. ¿Qué te llena? Dime. ¿Qué te llena? ¿Qué te llena, iglesia? A nosotros nos llena Jesucristo. A nosotros nos llena Jesucristo. Usted sale de aquí satisfecho, está satisfecha. Cuando está sentado en su casa. ¿Sabía que hay gente, verdad? Y tiene que conocer la teología de algunos sitios. Hay gente que dice que para ser salvo, usted acepta a Jesucristo igual el sábado. Hay gente que dice que usted acepta a Jesucristo y deja de comer cerdo. Estoy hablando no que esto sea bueno o malo, no estoy entrando en ese punto. Estoy diciendo que hay gente que en su doctrina ponen a la par una cosa con la otra. ¿Okay? A eso es lo que me refiero. No estoy diciendo que una cosa o no sea de Dios o deje de ser de Dios. ¿Okay? Ahora, ¿a dónde voy? Me he topado con cristianos que de otra forma dicen, a la par con Jesucristo y el gozo de su salvación, yo necesito esto, esto y esto. O sea, de repente me están diciendo que para disfrutar su salvación necesitan A, B y C. Y me preocupa. Me preocupa porque la persona que tiene a Jesucristo no necesita para disfrutar su gozo o el gozo de una salvación ni A, ni B, ni C. Porque Jesucristo lo llena todo en todo.
Jesucristo lo llena todo, iglesia. Usted no necesita más nada. Pero nos hemos nos hemos dado a la tarea de permitir que la terquedad, que el ser obstinado me impida el poder aceptar quizás estas verdades en su totalidad, en su plenitud y yo crecer, porque siempre hay un pero. Siempre hay un pero. Hay una actividad en la iglesia, yo no voy porque ya yo le di mucho a Dios esta semana. Yo necesito tiempo para mí. Y usted ve, y no estoy hablando ahora de poder acaparar su atención o de que lo necesito o de que usted se ausentó o se dejó de ausentar. Estoy hablando de lo que Dios decía aquí el viernes, que tiene que ver con la victoria de esta iglesia. Dios nos está acercando a una victoria. Dios nos está acercando a unas promesas que nos ha dado y viene a que hable, revelarte el por qué tú dejas de orar, el por qué tú abandonas la comunión, el por qué se te hace tan difícil de ayunar como antes, el por qué tú no haces lo que hacías antes. Y te dijo el nombre de eso. Eso se llama terquedad. Y es algo que está en nuestro interior, de nuestra naturaleza humana, que solamente sale a través de la obediencia al Espíritu Santo. Y estoy añadiendo que una de las maneras de poder discernir el asunto de la obediencia al Espíritu Santo es con el ministerio más secreto que puede existir en el plano de Dios, la intercesión. Que la intercesión no es otra cosa que esconderme delante del Señor. Y yo te estoy diciendo, ¿quieres salir de tu atolladero? Aprende a esconderte en la presencia de Dios. Español 101 de nuevo. Deje la oración microondas. Español 101. Deje la queja avanza. Español 101. Deje el monólogo. Me estaré dando a entender. Hago ahora la sorpresa que nos dieron después de un buen rato el viernes, porque de repente el predicador el viernes dijo por aquí, ya estoy por acabar la intro, ahora voy para el mensaje. Y yo dije atrás, si lo digo yo me comen. Pero lo dijo, ¿verdad? Que alguien lo vio, lo dijo. Así que yo voy por la intro de la intro. Si usted se crea un sistema para servir a Dios, un ministerio, que en nada tiene que ver con lo que Dios hace, usted se está engañando, usted está perdiendo el tiempo, usted está jugando al cristiano y usted está muy lejos de ver del poder de Dios en su vida. Entonces yo le estoy diciendo, para poder usted identificar realmente su relación con Dios, usted tiene que entrar a esta intimidad secreta. Una intimidad secreta, es algo secreto, es algo que usted y Dios nada más van a conocer. Pero pastor, eso se presta para doctrinas de error. Claro está, se pudiera prestar si usted no las ve a la par con la palabra. Pero la realidad, ¿usted vio alguna vez a Jesús permitir que alguien orara cerca de él? En el único momento que acercó a 3 de ellos fue en donde, en Getsemaní, y los dijo, espérenme aquí ahora. Y se fue solo. ¿Por qué se fue solo? No es solamente porque nosotros no supiéramos orar, es porque si Jesús es el modelo, el Jesús histórico es el modelo de nosotros aprender, tenemos que aprender que nuestra oración es un poco más allá de la que hacemos en el automóvil, es un poco más allá de la que hacemos en la mesa, es un poco más allá de la que hacemos en la iglesia, es algo que lleva un poco más de profundidad por amor al cielo, y hasta que esa profundidad no llegue, usted y yo no vamos a poder ser fortalecidos con poder en el hombre interior, y la terquedad nos va a seguir diciendo, hoy no es tiempo de congregarte, vete para tal sitio.
Pero el día en que usted entienda la profundidad, lo que lo quiere llevar Dios a usted, el día que usted le permita a Dios revelarle la profundidad, más allá de haber hablado, aprendido a hablar lenguas, más allá de serlo como profeta, más allá de revelársele en sueños, más allá de mostrarle o de cantar o predicar, cuando usted entienda que Dios es más que eso, usted va a decirle a la terquedad, te vas de casa como se fue la changuería. Usted se lo va a decir. Y Dios va a poder empezar a derramar lo que le ha prometido. Yo estoy deseoso, lo he dicho, yo quiero ver hogares completos. Si yo quiero ver nietos, hijos. No importa donde quiera que estén, salvarse. Esto no es yo tratar de... Voy a convertirme en un avestruz. Me encierro en un mundo, no me entero y así vivo y no sufro. Mentira. Mentira. A la hora del avestruz encerrarse y la única que no está viendo es ella. Todos los demás siguen viendo. Entonces Dios nos está diciendo en esta mañana, hablé de victoria, hablé de cumplimiento, estoy hablando de promesas, estoy hablando de derramamiento, estoy hablando de intimidad, pero hay algo en tu naturaleza que necesito destruir y lo único que lo destruye es una obediencia. Entonces, si yo mismo te reconocí que regresaste a leer la palabra el día que se predicó de Abraham, o el día de la campaña, o el día que predicó la pastora, antes de las decisiones, la pastora había predicado de decisiones. ¿Usted se cree que nosotros hablamos en casa? Ella no habla conmigo de los mensajes. Le tengo noticia. Mi esposa hace los mensajes en su intimidad durante la semana y el sábado se acuesta a las 2 de la mañana o más tarde. ¿Sabe algo? Al principio yo me le quedaba como buen esposo. Ya tenemos 29. Yo me voy a dormir porque ella duerme con sus ojos, yo con los míos. No hablamos ya del tema. Quiere decir que lo que la pastora predica, eso es ella y el Espíritu. Y cuando yo predico es el Espíritu conmigo, porque en casa no existen notas de lo que yo voy a predicar. ¿O se creen que las cosas han cambiado? Los que iban a la radio, ¿cuál era su problema? Que 5 minutos antes de que el radio arrancara era que yo tenía un mensaje, ¿verdad que sí? Pues la vida sigue igual, o sea, yo no tengo modo de decirle a ella. Sin embargo, cuando yo veo la secuencia de los mensajes, ella le dice a esta iglesia, vamos a tomar decisiones sabias, correctas. Y yo vine a decirte, en la obediencia tu decisión es más abundante, la bendición. Y en respuesta a un mensaje el viernes, el miércoles, ya Dios me estaba dando a mí esta palabra. O sea, tú te sientes mal por lo que ocurre. Tú conociste a un Dios que sana. Y en tu casa no quisieras que pasen las cosas que pasan. Pues yo te estoy diciendo el nombre de hoy. Se llama terquedad. Eso es nuestra naturaleza, tuya y mía. Pero esa terquedad no está ahí para destruirte ni a mí, ni a ti. Siempre y cuando, ¿qué? Obedezcamos. Entonces, cada vez que tú le dices a la familia que no vas para la iglesia, tú te le estás diciendo a la terquedad, crece. Pero ¿sabes lo que hiciste esta mañana? Yo voy para la iglesia. Le dijiste a la terquedad, muere. Y lo tienes que hacer. Lo tienes que hacer. Y mañana cuando te levantes vas a buscar la Biblia. Y el diablo te va a decir, no es el diablo. Ya yo dije que está derrotado. Tu terquedad te va a decir que no vale la pena leerla porque no la entiendes. Te tengo noticias, léela. 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 Y si no sabes orar, rompe a hablar con Dios. Y ese día vas a destruir otra vez más a la terquedad. Hasta que un día las cosas saldrán en ti. Porque Dios pone el querer como el hacer. Por su buena voluntad.
Eso no lo puede hacer ningún pastor por ustedes. Eso no lo puede hacer ningún diácono por ustedes, ningún profeta, ni el mejor predicador, tráiganlo. El que usted conceptúe, tráigame el mejor predicador. Por más que ore y le ministre, el que derriba la fortaleza de la terquedad es usted. No es otra persona. Eso está aquí adentro, eso es parte de nuestro estuche. Acuérdese. Y no me haga como me dijo un día alguien me dijo, cuando yo llegue arriba le voy a decir a Adán 4 cosas. Y le dije, papi, te tengo noticias. Si tú estás todavía pensando decirle a Adán 4 cosas por lo que estamos viviendo hoy, tú no tienes acceso al cielo. Porque al cielo vamos gente libre, no va gente a cuestionar. Así que ya no se trata del error de Adán. Sí, le tengo, ay bendito. Había alguien que me decía, no voy a decir el nombre porque me caliento, pero me decía, yo voy a decirle a Eva que por qué se comió el fruto si yo estoy bien sin jopa y sin media. Mira para allá cómo se han choteado 2 o 3 aquí. Mira cómo están, ¿ah? Parece que ustedes se lo han preguntado también. ¿Estás viendo, Eda? Toma nota, vamos a ministrar. Y yo le dije, no te vistas que no va, ¿por qué? Porque al cielo no se va a cuestionar, amado. Así que deje de estar cuestionando aquí. No cuestione su derrota más. Iglesia, por favor, no cuestiones tu derrota más. No estés buscando los fantasmas. Sencillamente nos hemos dejado vencer en nuestra obediencia. Mire, parte de la intro, regresó el tercero. Eran 3 formas de empezar el mensaje. Regresó el tercero ahora. Hay algo que me llama la atención. Desde el día, fácilmente hace más de 2 o 3 meses, yo vengo diciendo desde este altar, engordé. ¿Por qué? Lo tuve que decir porque usted se distrae viendo la gordura. Usted se distrae viendo la gordura y diciéndole al hermano, ¿viste lo gordo que está el pastor? ¿Viste lo gordo que está el pastor? Y yo dije que para evitarme el problema, yo lo iba a decir. Entonces, interesante es que yo les estoy viendo su rostro. Pero a mí lo que me llama la atención es que cuando he terminado, perdón, y me he topado con personas en la calle, me dicen, pastor, ¿tú como que has engordado? Y yo hago, Dios. Y yo le digo, ¿tú no estuviste el domingo? Sí, pastor. Entonces tú no me escuchas en el mensaje. Porque yo dije que estoy gordo. Ah, yo no lo oí. Entonces yo que lo estoy diciendo para evitar que usted se pierda pecando y me cuestione, pues como quiera lo tuve que oír. Lo he escuchado más de 4 veces. 4 personas fácilmente, le diría de un mes para acá, que yo es que lo he dicho, me han dicho, pero tú estás bien gordo. Y después dicen bien gordo. Es como si con la palabra bien lo arreglara. ¿A dónde voy? Aumenté al estabilizarse el azúcar. Hace un año decidimos irnos por la insulina. Mi azúcar se estabilizó y aparentemente los cuerpos cuando tienen el azúcar descontrolada normalmente rebajan. Rebajan porque no tienen el azúcar para provocar energía. Al yo estabilizarla me puse como el globito. Tengo 20 y pico de libras fácil. Yo estoy haciendo mis ajustes. Yo estoy haciendo los ajustes en comida y yo estoy haciendo los ajustes en ejercicio. Toma tiempo. Y hay veces que a mí me dicen, no, lo que pasa es que tú aprendiste a disciplina. Esto ya es más serio que disciplina. Esto no se trata de disciplina. Esto se trata de realmente pensar en quién tú has creído. Entonces, yo le digo al Señor, Señor, a los 30 yo rebajaba en un santiamén. A los 40 rebajaba en el men.
Ahora, ni en el Santia ni en el Men me ha tomado más tiempo. Me ha tomado más tiempo. Pero créanme que puedo bañarme en sudor haciendo los ejercicios y me quedo igualito. Entonces, tengo la opción de rendirme. Y seguir hasta explotar, hacerme daño físicamente. O tomo la decisión de insistir y perseverar. Ve que era parte quizás de una introducción, porque yo lo que quería empezar diciéndole, necesitamos insistir en lo que es correcto. Es correcto que yo haga ejercicio. Pero no has rebajado, quítate. No. Tarde o temprano, yo veré el resultado. Te estás privando de comer. Tarde o temprano, yo voy a ver el resultado. O sea, algo va a pasar mientras persevere en la verdad de Jesucristo. Tornándome hacia el mensaje ahora. Algo va a pasar. Yo sé que algo va a pasar. Pero la iglesia necesita una intimidad. La iglesia necesita entrar en ese lugar secreto. Y créame, no es la modalidad del cuarto de guerra, no es una película. Porque cuando vino la película todo el mundo hizo cuartos de guerra. Pero hoy muchos tienen polilla y telaraña en esos cuartos. Se trata de intimidad para derribar una de las fortalezas más grandes que por razones ajenas heredamos: la terquedad. Mire, esto pasa en las casas, en la mía no, gracias a Dios, pero las he atendido. Uno de los errores que yo aconsejo que usted en su matrimonio no haga es compararse a la hora de la oración y a la hora de la lectura. ¿Por qué? Porque en la medida en que usted se compara con su cónyuge, usted comete uno de los errores crasos, porque automáticamente la terquedad aflora. Mira, esta casa está mal porque tú no oras conmigo. Mira que tú no vas a la iglesia cuando yo voy a la iglesia. Mira que tú no haces esto, que tú no ayunas conmigo. Y estamos en el que tú haces o yo no hago. Le tengo consejo. No haga eso. ¿Por qué? Porque en la medida en que usted le dice al cónyuge que no haga, que no hace, ¿sabe lo que le va a decir la terquedad? Pues no hago nada. Se fueron los amenes, ¿verdad? Dos cosas te he añadido en los últimos minutos. Número uno, no porque no veas resultados inmediatos te vas a quitar. Número uno, no porque no veas resultados inmediatos te vas a quitar. Lo de Dios cuesta. Lo de Dios no es por microondas. Lo de Dios no es por facsímil. Lo de Dios no es por internet. Lo de Dios cuesta. Número dos, oiga, no esté buscando que otros hagan o los suyos hagan lo que le corresponde a usted. Porque lo que usted va a hacer es alimentar a doña terquedad. Y eso lo he vivido, iglesia. Lo he vivido. Y no es fácil romperlo. Porque me lo han dicho así en la cara. Mientras fulano me exija que yo haga, no me da la gana de hacerlo.
¿Por qué? Porque no nos gusta que nos manden. Usted tiene un switch en su interior. Es más, déjeme cambiar la frase porque mi esposa me está mirando con una sonrisa. Yo tengo un switch, porque ella no lo tiene. Yo tengo un switch en mi interior que cuando me mandan me resisto. ¿Viste, Zuli? Así empezaron los 29, mamá. A fuego a la lata. Ay, santo Dios. Jesús amado. Mi alma te alaba, Dios. Yo estoy terminando. Hay un hermano que nos volvió a visitar hoy, desea testificarle a la iglesia. Así que quiero ir cerrando. Si tú te concentras en la obra de Cristo, le vas a dar el peso a la obra de Cristo. Te vas a enamorar de la obra de Cristo. Y vas a empezar, se te va a poder dar la sabiduría respecto a la obra de Cristo. Oiga, mire, para que vean un la. La llega. Y voy al papel que quiero. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos verán a Dios, ¿no? ¿Por qué un pobre es bienaventurado? ¿Sabe por qué un pobre es bienaventurado? Porque ha llegado al nivel que no le molesta pedir. La Biblia dice pedid. Ahora ponga a un rico a pedir. Yo, a esa bajeza. Bienaventurado el pobre. Bienaventurados los pobres, porque ellos verán a Dios. Es porque el pobre no tiene temor de mendigar, de pedir. Y ve a Dios porque Dios no se cansa en responder. Y ahí tiene un mensaje solo para usted. Bienaventurado porque te atreves a pedir y ves a Dios porque Él no se avergüenza de dar o no tiene problema en ser recíproco y darte. Iglesia. Pastor, ¿por qué te fuiste por ahí? Porque me gustaría que aprendiera a pedir. Pídale a Dios en esta mañana que me entienda. Pídale a Dios que usted me pueda entender el mensaje. Que el mensaje lo edifique. Pídale a Dios, atrévase a pedir. Atrévase a pedirle a Dios que derribe la fortaleza en usted. Si usted no las corta, si usted no es el que toma la decisión, le dije ahorita, puede venir quien venga y usted se queda donde está. Porque la terquedad la destruye usted. Puede pararse aquí un profeta y profetizarle a usted villas y castillas. Y usted se va a quedar donde está. Pero si usted decide hoy, usted puede cortar lo que lo ata a esta vida terrenal, lo que lo ata a este mundo terrenal y lo que está impidiendo que usted se remonte a las alturas espirituales. Aquí hay gente para estar volando hace rato y no me hablo de ministerio, hablo de victoria, hablo de bendición. Aquí hay gente que sabe que te ha tenido que estar tomando decisiones, no las has tomado, las has postergado. Viene Dios y te habla de nuevo. Siempre tienes un pero. Yo me levanto a las 5:30, lloro en el carro, ya te contesté. Esto es mucho más serio que una oración de carro. Es que yo me acuesto bien tarde. Señor, aquí 1, 2 y 3, aquí se acostó.
Lo mismo que te dije ayer, te digo hoy. Esto es mucho más serio. Y Dios está buscando que alguien corte. Que alguien corte. Y se decida sumergir a la profundidad real de este evangelio. A la profundidad real de este evangelio. Yo quiero ver gloria. Y le aseguro, amado, 3 oraciones y termino. Le aseguro, amado, que inmediatamente usted corte, usted se va a asombrar de lo mucho que va a aprender delante del Señor. Oiga lo que acabo de decir y redáctelo, por favor. A la hora que usted derrote una sola vez la terquedad, a la hora que usted obedezca una vez, a la hora que usted rompa ese lazo, que usted corte ese hilo, usted no va a comprender hasta que no lo viva. Es que no tengo otra forma de decirlo. La cantidad de conocimiento que usted va a adquirir de un Dios verdadero. O sea, las decisiones en Dios no son motoras, no son mecánicas. Cada decisión en Dios trae revelación de Dios. La Biblia dice que cuando se terminen los tiempos, que la tierra estará llena del conocimiento de Dios. A Dios le interesa que el hombre lo conozca. A Dios le interesa que usted lo conozca. Predicador lo dijo el viernes. Triste por aquellos que van a prepararse cada vez que prediquen. O sea, si no te ponen a predicar, tú no te preparas. Estás disminuyendo las oportunidades de conocer a Dios. Corta con la terquedad. Corta con ese lazo que te priva. Decide hoy, toma la decisión de la obediencia. Porque traerá consigo conocimiento como nunca antes. No la falsifiques, como dije ahorita, no te inventes un ministerio para decir que obedeces. Hablo de obedecer a la intimidad, no a un ministerio. Mire lo que voy a decir. Para muchos, es mejor cumplir el propósito de Dios que el discernir su voluntad. Mire, amado, falso. Es preferible discernir la voluntad de Dios y obedecerlo respecto a ella, que como se le dijo a Samuel, que el mucho sacrificio y la mucha apariencia. Cuídese de prestar atención ¿a qué? A no regresar a su pasado. ¿Sabe cuál es la tendencia de alguien que le permite crecer y crecer a la obstinación? Que regresa al lugar de donde Dios lo sacó. Regresa a muchas cosas que Dios había quitado de ellos. Y eso solamente usted lo sabe. Repito, amado, el miércoles el Señor habló a mi vida respecto a esta palabra. Me reía, pues porque usó palabras coloquiales, changuería, y hoy traje terquedad. Son palabras interesantes. Es la palabra que está impidiendo en nosotros el conocimiento y el crecimiento en el Señor. Es la palabra que nos impide obedecer. Es la palabra que nos impide esa victoria de la que el Señor habló el viernes. El predicador el viernes habló de esa victoria porque la Biblia lo dice. Pero el Espíritu Santo se la ha dado a mensajeros ya. El Espíritu Santo se la ha dado a mensajeros, ya no bíblicamente. O sea, la palabra ha sido extraída del texto bíblico para decirle a esta casa, esa palabra es para todos los creyentes en el mundo, sin embargo es una realidad para ustedes.
A mí me gustaría que usted lo entendiera. A mí me gustaría que usted venciera en el día de hoy. Y que esos que yo tengo distantes regresaran a casa. Y que esos que saben que necesitan completar sus hogares, no claudiquen en dos pensamientos hasta que Dios les entregue su pareja al lado. Dios mío, no se puede seguir claudicando. ¿Qué usted está esperando? ¿Que Satanás le destruya lo que tiene? O sea, nosotros hemos postergado la situación al punto de que mi hijo puede estar allá endrogado ahora mismo. Ay, ya yo se lo entregué al Señor. Entrégaselo al Señor, amén, gloria a Dios. ¡Arrebátaselo! ¿Cuándo fue la última vez que ayunaste? Es que Dios me dice que se lo entregue una vez y ya, no pida mucho, porque el que pide mucho duda. No me venga con esos cuentos. No. Oiga, uno se entera a veces, hace poco, pareja de pastores, no voy a decir su nombre, sin embargo, bastante cerca los hemos tenido, porque han venido aquí a compartir la palabra, no porque sean de aquí. Y por errores en decisiones de ellos, sus hijos estaban apartados del Evangelio. Y ellos vivían confiados en una palabra. Y se confiaron en la palabra. ¿Y saben algo, amado? En los titulares de la noticia, todo lo que le resta a ese varón y esa varona es decir, espero que Dios le haya dado los segundos, porque se los mataron. Se los mataron. No es culpa de unos pastores. Yo no estoy diciendo que es culpa de ellos. Ellos están agarrados a una palabra. Yo lo que estoy diciendo es, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy por los tuyos. Arrebátalo hasta el punto de que Dios te pueda hablar al corazón. O sea, no te levantes hasta que Dios te diga que los tiene. No te levantes hasta que Dios te diga, los tengo en la palma de mi mano. Porque gloria a Dios que son hombres y mujeres de intimidad, ¿sabes? Gloria a Dios porque esos pastores son porque han podido permanecer. Gloria a Dios que son, porque no todo el mundo permanece, se enoja con Dios, le da la espalda a Dios, me fallaste. Pero ellos siguen ahí perseverando, predicando y ministrando están, siendo consolados por Dios. Pero porque hay que vivir esas cosas cuando tenemos otras promesas. Porque hay que seguir permitiéndole a Satanás que nos arrebate la salud. Porque hay que seguir permitiéndole a ese que está derrotado que nos arrebate a nuestra familia. Vamos, si él está derrotado, dije. Él está derrotado, ¿por qué tiene que destruir mi hogar? Si él está derrotado, pues entonces no se trata de él, se trata de nosotros. Iglesia, se trata de nosotros. Se trata de nosotros. Así que yo le invito a usted esta mañana a reaccionar. Yo le invito a reaccionar. Ese es el pana. ¿Tú has hablado de mí? De lo travieso que soy. No les has hablado de las travesuras. Qué bueno que estés aquí. Quizás en la primera ocasión no entiendes. Pero no hay mucho que entender. Dijo que esperaba un amigo al que Dios se le había revelado. No sé lo que se reveló, pero cuando hablan de Dios, sé que Dios se revela para bien.
Entonces no hay mucho que entenderme a mí hoy. Tu mente tiene un mar de sentimientos, de emociones. Hay una voz que te dice que te vayas, otra que te quedes. Sin embargo, conforme a lo que te fue revelado, te invito a que no te vayas sin Jesucristo. ¿Por qué? Porque cuando salgas de aquí, tu terquedad se hará más fuerte si no te vas con Él. Pero si te vas con Jesucristo, su voluntad será más fuerte en ti que la terquedad. De ahí a conocerlo, va a depender de ti. En la medida en que le preguntes, Él se te revelará y tendrás a ese joven a tu lado. Ahora Él también entenderá por qué Dios lo trajo primero. Porque el tiempo que nos está tocando vivir es para arrancarle las garras al pecado y a la maldad. Jóvenes importantes para Dios. No te vayas sin Él. Quizás entrar a los asuntos de los panas de ustedes es bien complicado, ganarse la confianza, conlleva un periodo de prueba. Es tan complicado el mundo. Sin embargo, en Jesucristo es tan simple como esto. Señor Jesús, gracias por tomar mi lugar. Gracias por pagar mi deuda y perdonar mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Lléname con tu espíritu y ayúdame a conocerte. Pasas de muerte a vida, del lodo a la montaña, del infierno al cielo, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Que dónde se hace? Delante de nosotros que lo hicimos una vez. No somos mejores que tú. No somos mejores que tú. Pero algo nos diferencia. Conocimos el perdón. Quizás tú me digas a mí que no tienes nada que perdonarte. Tristemente heredamos el pecado. No se trata de lo malo que hacemos, sino de que somos malos. Es bien diferente. Y ese es el problema en la calle. Que hay gente que dice que no hacen nada malo. Pero Jesucristo no vino a buscar los que dicen que no hacen o hacen algo malo. Jesucristo vino a buscar los que nacimos con maldad. Así que te invito, quieres pasar con Él, hacer la oración, yo le mira y hay un diácono a tu lado. No te vayas sin salvación. No fortalezcas la terquedad en tu vida. Y esta iglesia te recibe con los brazos abiertos. Así como recibimos un día a Joel, que lo vimos desde bien chiquitito. Pues él es chiquito, pues lo vimos desde bien chiquitito. Así que yo no sé si alguien más, yo voy a orar, quiero pasar, como dije, al testimonio unos minutos más, pero me gustaría saber, amado. Ya los niños están bajando, así que le pido que incline su rostro, por favor, permítame hacer esta oración. Ustedes lo invitan. Padre, en el nombre de Jesús, prediqué la palabra que pusiste en mi corazón y que bien confirmabas el viernes y mucho más esta mañana. Estamos delante de ti. Nuestra naturaleza nos traiciona y a veces pensamos en cosas mucho más serias y no sabemos que tú estás dispuesto a revelarnos. Nuestra lucha, Señor, es cierto, no es contra carne ni sangre. Nuestra lucha es contra huestes de maldad en las regiones celestes, resumo. Hablando de los principados, de los gobernadores y de tantas otras potestades en los aires.
Pero la realidad realmente, Dios, es que mi lucha es contra el hombre interior. Y el predicador lo decía este viernes, Señor, que mientras estemos en este estuche, la lucha será entre el Dios del cielo, nuestra nueva naturaleza, contra esa vieja naturaleza. Ayúdanos a estar conscientes de que en la medida en que nosotros podamos alimentar el hombre nuevo, la nueva criatura, que en la medida en que nosotros podamos alimentar el nuevo hombre, nosotros vamos a poder tomar las decisiones que sobreabunden en bendición. La decisión de servirte, de obedecerte. Señor, se van a desbaratar los consejos del maligno. Se va a desbaratar la apariencia, la mentira, el engaño. Ya no tendré que aparentar ministerios, porque llegaré a tener esa relación contigo. Desbarata el consejo del maligno en medio de esta congregación. Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y no como un amuleto lo digo, sino consciente del deseo que hay en ti de bendecirnos, de darnos la victoria. Te lo pido en el nombre de Jesús. Te lo pido en el nombre de Jesús. Te lo pido en ese nombre que es sobre todo nombre. Desbarata el consejo del maligno en muchas mentes que hoy están atadas. Señor, llevo todo argumento y toda altivez a tu conocimiento. Y te pido, Dios, que esa victoria que nos has prometido la podamos palpar. Derramamiento de salud, de restauración, de liberación en este lugar. Que los esposos entren, que se reconcilien los matrimonios. Los hijos, Señor amado, vengan a salvación, Señor. Los nietos, los sobrinos, las familias, Dios mío. Porque bien lo has dicho, Señor, que no cabremos en este lugar. Y yo estoy esperando, Padre amado, pero en esta mañana, Señor, renuncio al igual que la iglesia a la terquedad. Al querer contender contigo, al resistirnos, al no darnos cuenta del descuido. Así que, Señor, en tus manos quedamos. Bendice a la iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor.